Presidente, un tema que hay que conversar es que usted ha sido vinculado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por un fiscal en una investigación al caso de su hermano, que es presuntamente involucrado en el narcotráfico. ¿Cómo enfrenta usted internacionalmente este desafío? Bueno, mire, para empezar, es bueno puntualizar que son las declaraciones de un narcotraficante confeso, a quien cuando estaba en Honduras era alcalde de un municipio. Cuando yo participé para mi primera campaña presidencial, le dije que no podía ir en mis planillas. Después me encontré a su hermano en el gobierno, tuve que sacar a su hermano de la posición en la que estaba, cerrar la oficina que él administraba y crear algo nuevo, y después el Estado de Honduras le incautó muchos bienes a él. Entonces, obviamente que estamos hablando de la declaración de una persona que tiene muchos motivos para estar en mi contra. Ahora, aquí en Estados Unidos se conoce quién es quién, en términos de cuál ha sido la lucha de un gobierno como el mío, que por primera vez impulsamos la creación de la extradición en Honduras como figura importante en la lucha contra el narcotráfico nacional e internacional. Ese fue su servidor cuando estaba de presidente del Congreso de Honduras. También impulsamos nosotros la creación de una serie de medidas a lo interno del país, leyes y decisiones que tenían que ver en una lucha frontal contra el narcotráfico. Cuando Joe Biden, cuando el general Kelly, que era el jefe del Comando Sur, después cuando fue jefe de gabinete aquí, cuando Nikki Haley, cuando Carlos Trujillo, cuando Pompeyo, se refieren al gobierno de Honduras en diferentes momentos, se refieren como un gobierno aliado, pero también efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Igual la misma expresión de la DEA en esa misma dirección, porque nunca antes se había tenido una relación tan cercana y tan efectiva en la lucha contra el narcotráfico, contra maras y pandillas, contra el mundo criminal internacional. Ahora usted mirará cómo muchos de los que antes eran los capos de Honduras están o en las cárceles hondureñas o en las cárceles de Estados Unidos, pero no hubiera ocurrido si su servidor no hubiera impulsado toda esta serie de medidas. Entonces, como verán, no solamente es un tema de resentimiento, sino un tema de venganza. Y habrá que esperar los procedimientos, y estoy seguro que cuando eso llegue donde el juez sabrá actuar justamente. Usted mencionaba que recibe el apoyo de Estados Unidos en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en Estados Unidos hay diferencia de poderes. Están separados el poder ejecutivo y el poder judicial, por ejemplo. Correcto. En ese sentido, lo que ha ocurrido con esta declaración, la declaración de un narcotraficante, como le digo, confeso, es una alegación y obviamente que tiene muchas razones para buscar una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. Por todas las razones que ya le enumeré, lo saqué de las planillas cuando yo fui presidente, candidato presidencial. Cuando ya llegué a ser presidente, removí a su hermano del cargo donde estaba y eventualmente cerramos esa oficina y después se le incautaron bienes. Entonces, obviamente que anda buscando la manera de ver cómo se venga, pero es una moción que está en proceso y estoy seguro que el juez va a saber actuar con la justicia del caso. Presidente, ¿tiene representación legal que monitoree el caso en Nueva York? ¿Usted como aparece en el caso? No, no. ¿Y no va a tener? No la tenemos. Nosotros estamos estudiando el caso, estamos dándole seguimiento, nosotros sabemos quién es quién. Y también estaba revisando hace poco toda una serie de eventos, de reuniones con embajadores de Estados Unidos en Honduras. Bueno, imagínese usted que uno de los embajadores de Estados Unidos en Honduras me comunicó que el FBI había buscado aquí a nuestro embajador en Washington para iniciar un proceso cuando se atenta contra un mandatario de otro país, se inicia un procedimiento. Y quienes supuestamente estaban detrás de un atentado en mi contra, que lo descubrieron las autoridades de Estados Unidos, fueron personas de la misma región que trabajaban en conjunto, y ahí estaba este narcotraficante. ¿Y es que llegó a una conclusión esa investigación que usted menciona? Se capturaron a varios en Honduras y también a otros se extraditaron para Estados Unidos.
Por el hecho del atentado se capturaron a 3, 4 personas en Honduras, pero eran de la misma región y como operan siempre complementariamente, ahí estaba este narcotraficante que dio esa declaración en el Distrito Sur de Nueva York. Usted mencionó en una oportunidad que la investigación que le hizo la DEA concluyó. ¿Usted ratifica que en este momento, a la fecha, que esa investigación concluyó en su contra? Esa otra investigación era por otro caso en Honduras. Ujú. Y nosotros no sabíamos que estábamos siendo investigados, pero al momento que ya liberaron la información, la desclasificaron, obviamente no hubo ninguna consecuencia porque no encontraron nada. Presidente, las evidencias presentadas en el informe de este fiscal de Nueva York no solo lo involucra o lo involucra usted, sino también al expresidente Porfirio Lobo, a su hermano Tony Hernández, a Alexander Ardón, exalcalde que usted mencionó del Partido Nacional y otras figuras políticas en Honduras. Ya en su país hemos visto protestas denunciando lo que denominan un narcoestado. ¿Qué responde a eso? Honduras casi llegó a ser un narcoestado antes de que yo iniciara el gobierno. Desde ahí iniciamos una lucha de tal manera que se destruyeron y llevaron a la justicia a 4 o 5 carteles de los más importantes que habían en el país. Si usted va hoy a Honduras, va a ver un país diferente. Una cosa es lo que puede decir la oposición, otra cosa es lo que realmente se vive. Las palabras, por ejemplo, del general Kelly, cuando dijo que lo que Honduras había hecho en términos de reducir la tasa de homicidios, que estaba ligada directamente al tema de tráfico de drogas y maras y pandillas, dice prácticamente lo que Honduras ha hecho es un milagro en términos de bajar en más de 50% la tasa de homicidios. Eso no ocurría antes. Nunca un presidente ni un político quiso impulsar el tema de la extradición. Más bien, los de la oposición en Honduras han estado en contra. Todo el sistema de cárceles de máxima seguridad también han estado en contra. Nosotros lo hemos impulsado. La reestructuración de la policía, haber sacado a casi 5.000 agentes de policía, desde los generales hasta los agentes de escala básica, lo impulsé yo en mi gobierno. Y la policía en aquel momento sí estaba ligada al narcotráfico y era casi un instrumento de uso diario en las diferentes regiones del país. En ese sentido, los resultados ahí están. Los resultados ahora es también que la DEA, que el Departamento de Estado, que el mismo vicepresidente Pence, que otros altos funcionarios de este gobierno y del anterior, le han reconocido a mi gobierno no solamente trabajar de manera cercana, sino efectiva en esta lucha. Ahí se sabe quién es quién. Ahora, como le mencionaba, todas estas figuras políticas que le mencioné están vinculadas presuntamente a este caso, a esta declaración de esta persona en Nueva York. ¿Qué está haciendo la justicia internamente en Honduras específicamente sobre este caso debido a estas acusaciones? El tema es que como es una alegación, es una declaración de alguien que lo plantea como testigo de oídas, entonces no es una acusación. En el momento que se evacúe el juicio, ahí el juez va a actuar como corresponde, estoy seguro de ello. Parte de la oposición a su gobierno en Honduras asegura que Estados Unidos le retiró la ayuda a usted como presidente una vez se comenzaron a conocer estos casos de la Corte, esta alegación de la Corte. ¿Cómo responde usted a eso? No, por el contrario, seguimos trabajando muy de cerca con DEA, con Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, en fin, con todas las agencias. Nuestra agenda es diaria, además con Estados Unidos, con los otros países de la región y con otros cooperantes. Ahora, presidente, le quisiera consultar sobre, en materia, como usted lo mencionaba, de la lucha contra la droga, el trabajo de la DEA. ¿Qué tan involucrado están las autoridades, las agencias de Estados Unidos sobre este tema en su país? Muy de cerca, como nunca, repito palabras de ellos, como nunca hemos venido trabajando de cerca y de manera efectiva. Recuerde usted que en el 2010, 2009, 2010, 11, Honduras llegó a ser el país más violento del mundo porque llegó a tener la tasa de homicidio más alta del mundo. Eso se produce por una combinación de factores: narcotráfico, maras y pandillas. Pero ahora Honduras no solamente ya no es el país más violento del mundo, no aparecen los primeros indicadores, igual que las dos principales ciudades. Y eso es porque hemos tenido una lucha efectiva
para evitar que la droga llegue a Honduras como llegaba en aquel momento. Hace poco se hizo una evaluación en términos de todos los países de la región y de los que mejor evaluados salimos es Honduras. Ahora, a raíz de toda la lucha que hemos hecho en el Atlántico junto a Estados Unidos, ahora la droga se mueve por el sur, por el Pacífico. Eso también nos permite a nosotros tener más respiro, pero la actividad es permanente. Hace creo que 2 o 3 semanas las autoridades hondureñas de la Fuerza Naval, el Ministerio Público, con inteligencia colombiana, con inteligencia de Estados Unidos, se interceptó un barco, si no me equivoco, como con unos 500 y pico de kilos de droga. Eso es de todos los días, pero es también la efectividad en la relación que tenemos con las agencias de Estados Unidos.